Vamos en este momento entonces a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. El libro de Daniel, capítulo 9. Aleluya. Vamos a hablar uno de los temas más, llamémoslo, apasionantes de las profecías de la Biblia, que han dejado una cantidad de análisis, de escritos, de libros, predicaciones, enseñanzas y muchas cosas desde el aspecto bíblico, teológico y escatológico. Y hoy, aleluya, lo vamos a enseñar por la gracia de Dios. Quiero entonces pedirles a todos que le presten mucha atención a la palabra. Bueno, estos temas son bastante importantes como toda la Biblia, pero hay ciertos temas que usted y yo debemos estar muy atentos para que el Señor nos hable a todos. Vamos a leer entonces el libro de Daniel. Acuérdese que el jueves anterior estudiamos, aleluya, acerca del sueño del rey Nabucodonosor, aquella imagen de oro, de plata, de bronce y de hierro mezclado con barro, que significaba el reino de los babilónicos, de los medos persas, el reino de los griegos y también de los romanos. Todo eso lo vimos. Y si usted no pudo estar en esa enseñanza, bueno, en la Ian Jesús Quito Ferroviaria, busque la fecha, aleluya, del jueves anterior, y allí está el tema del sueño de Nabucodonosor. Hoy vamos, aleluya, a estudiar las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo cordial a todos los que están enviando saludos. Les enviamos un saludo grande. También nos escriben de distintas partes de Ecuador y del mundo, y les enviamos un abrazo muy cordial para ustedes. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, hasta ahí vamos a leer, aleluya, la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hay una unión aquí en el sentido profético. Si usted ve en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, eso estaba profetizado, que después de el gobierno babilónico, ¿quién iba a gobernar? Los medos persas. Y ahí lo que era profecía en la clase anterior, ahora ya era un hecho real. Quien estaba gobernando en ese tiempo ya no eran los babilónicos, sino los medos persas. Entonces vamos a orar, y también ahí se habla que ellos iban a estar cautivos. ¿Cuántos años? 70 años. Según se cree, se estaba cerca ya del año 68, 69, y Daniel como que estaba contando, dijo: nosotros llegamos en tal año y ya se están cumpliendo los 70 años que profetizó Jeremías. Entonces esto ya está por cumplirse. ¿Qué quiere decir con esto? Que la profecía de Dios es clara, es real, es puntual, es determinante y hasta es matemática, es calculable, porque las cosas del Señor son perfectas. Bueno, vamos a orar. Les invito a que hagamos una oración. ¿Quiénes quieren orar para que Dios nos dé sabiduría? Digan amén los que quieren que el Señor nos dé sabiduría. Esto no es por inteligencia ni por capacidad. Está bien, y reconocemos a todos aquellos hombres que son sabios, inteligentes y conocedores y han estudiado mucho, pero también reconocemos que esta palabra de Dios tiene un aditivo particular,
¿Cuál es? La inspiración divina y la revelación a quienes lo aman con todo el corazón. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesucristo, que inspiró la palabra, la revele en esta hora. Padre Santo, querido Dios, bendíganos de manera especial. Que su palabra se mueva, que su Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Queremos, Señor Jesús, que su santa y bendita unción se manifieste en todos los que vamos a oír esta palabra. Enséñenos conforme a su santa voluntad y bendíganos, Señor. Se lo ruego con todo el corazón, el alma y las fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Repite esa alabanza: gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel. De la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ese es el título que vamos a estudiar en esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Al hablar del tema profético de las 70 semanas de Daniel, es importante reconocer que tenemos la palabra profética más segura, que tenemos la inspiración de Dios, que tenemos la palabra bendita que nos enseña, que nos ayuda y que nos exhorta. El libro de Daniel es uno de los libros que se caracteriza porque Dios le dio a conocer a este varón del Señor cosas grandes y benditas. Hay una relación profunda entre el libro de Daniel y el libro de las revelaciones del Apocalipsis. Quien quiera estudiar Apocalipsis, quien quiera estudiar escatología, que es la ciencia teológica que estudia los hechos del porvenir, jamás debe dejar a un lado a las profecías de Daniel, porque en las profecías de Daniel hay enseñanza, hay sabiduría, hay conocimiento y sobre todo hay revelación. Cuando nosotros vamos a estudiar la profecía de la semana número 70, de las 70 semanas, es importante entonces ubicarnos aquí. Hay un dato de carácter histórico, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Qué está afirmando esto? Que la profecía acerca del sueño de Nabucodonosor, en el cual él veía una imagen con una cabeza de oro y su pecho y su cuerpo de plata, significa, aleluya, que el reino había pasado de los babilónicos a los medos persas, tal como Dios le había mostrado años anteriores a Daniel. La palabra del Señor dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué estamos mirando allí? Que el profeta Daniel era estudioso de las profecías que se habían dado con anterioridad por medio de el profeta Jeremías. Y dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Por favor, allí subraye el que tiene el estudio, la palabra desolaciones está asociada con el cautiverio. El cautiverio, la cautividad de Judá, de Israel en Babilonia, debía durar, según la profecía de Jeremías, 70 años. Y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, estos puntos, amada iglesia, querido amigo y hermano, asocian que la revelación de Dios de los hechos del futuro no se dan simplemente por acumular textos, análisis teológicos, diccionarios o hacer cuentas numéricas. Si estamos claros, demos gloria al nombre del Señor. Sino que dice la palabra del Señor que el profeta tenía una vida de ¿qué? De oración, una vida de ruego, una vida de ayuno, una vida de cilicio y una vida de ceniza.
el silicio y la ceniza estaba asociada con la humillación. Son dos elementos que asocian al hombre cuando se humillaba delante de Dios. Bueno, esto aproximadamente se dio 605 años en que ellos fueron llevados al exilio, aproximadamente en ese año, y transcurrió este texto, como les dije hace un momento, en los 68, 69 años de cautiverio. La profecía de Jeremías que estaba mencionando el profeta Daniel está escrita en el libro de Jeremías 25:9. Jeremías 25:9. Abra su Biblia, amada iglesia, querido hermano. Dice así la profecía: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Léalo: y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante ¿qué? Dígalo fuerte: 70 años. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, allí encontramos la profecía dada por Jeremías que el cautiverio en Babilonia iba a durar ¿qué? 70 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, si usted lee los reyes que gobernaron antes del cautiverio, se encuentra una calificación de los reyes que gobernaron antes del cautiverio. ¿Y cuál era la calificación? ¿Sabe qué se decía? E hizo lo malo ante los ojos de Dios, como su padre. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, como su padre. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Se había convertido ya una tónica, aleluya, que los reyes antes del cautiverio sean calificados como hombres malos. Y por eso la Biblia dice: e hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y por eso fueron llevados ¿a dónde? Al cautiverio en Babilonia. Creo que ese punto lo tenemos claro. Vamos, Daniel 9:20. Vamos a mirar, aleluya. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, la piedad en la profecía, y el pecado de mi pueblo Israel. El profeta intercede por el pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es el ángel Gabriel en tipología de varón, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: aleluya, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Dos cosas: sabiduría y entendimiento. Para entender el tema profético, escatológico y del futuro, el creyente debe pedir sabiduría y entendimiento. Y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres ¿qué? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Demos gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para poder entender la profecía hay que describir las características del profeta: hombre muy amado, hombre de ayuno, hombre de oración, hombre de cilicio, hombre de humillación, hombre de entrega, hombre intercesor, hombre que quería el bienestar para su pueblo.
A pesar que habían hecho lo malo, aleluya, él estaba en ese contexto. Todo esto que les acabo de leer y de participar, de comentar, era el entorno antes de que aparezca la, ¿qué cosa? Profecía de las 70 semanas. Creo que usted ya se ubicó en todo el contexto social. Eran esclavos, el cultural, estaban en otro reino, el reino que antes era de los babilónicos, ahora de los medos persas. En el tema religioso no podían ofrecer el sacrificio, estaban a miles de kilómetros de Jerusalén, no estaban en el lugar santo. Era toda una situación adversa y ajena, y un profeta realmente necesitado de que Dios cumpla la profecía de Jeremías, que hablaba de 70 años, y se había puesto Daniel a sumar los años y parecía que llegaba, pero él quería estar seguro. Ahora sí, vamos concretamente a la profecía. Daniel, abra su Biblia por favor. Daniel capítulo 9, versículo número 24. De gloria a Dios allí en su casa. De gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice Daniel 9:24? Vamos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta profecía es para el pueblo y Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aleluya. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le voy a pedir que por favor se detenga en ese versículo 24 y usted mismo, si tiene un cuaderno en su cuaderno digital donde usted toma sus apuntes, hágalo en su celular, en su tablet, donde usted guste, pero usted mismo extraiga sus conceptos para que los aprenda y no los olvide jamás. La profecía de las 70 semanas, número 1, es sobre el pueblo de Israel. No es una profecía que tiene que ver con el pueblo gentil ni la iglesia, pero sí lo que sucede con Israel de manera análoga tiene relación con lo que pasa con el pueblo gentil. Pero esta profecía está determinada sobre Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, Jerusalá, que quiere decir la ciudad de la paz. Así quiere decir, aleluya, o casa de paz, o Jerusalén, casa de Salem, casa de paz. Pero ¿para qué es esta profecía? Está basada en términos de propósitos finales para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Es no actuar conforme a lo que Dios les dijo que hagan. Es actuar de manera descomedida, contraria, de manera ajena al propósito de Dios. Y poner fin al pecado. Vaya subrayando eso. Poner fin al pecado es una situación del futuro. Y expiar la iniquidad, que quiere decir acabar con la iniquidad. Entonces, el poner fin al pecado, terminar con la prevaricación y terminar con la iniquidad es un hecho de un futuro posterior en gloria. Aleluya. Y la profecía de las 70 semanas tiene como objetivo llegar a su epílogo para traer ¿qué? Justicia perdurable. Habla del tiempo y de lo grato, bueno, sano. Sellar. Aquí el sello determina finalización y terminar la visión. Quiere decir que no habrían más profecías posteriormente. Y la profecía y ungir, que quiere decir, aleluya, la unción ministerial, el aceite al santo de los santos. Entonces, cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas, es su objetivo macro final, posicional, es al final de todas las cosas, que todo creyente y lector de la Biblia pueda ver cómo van a terminar las cosas. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Vamos al 9:25. Sí, estamos claros, ¿verdad? Por favor, esté muy atento, no se distraiga con nada y tome sus apuntes. 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar
a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén había sido destruida cuando fue tomado por los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor, los destruyeron, pero iba a ser reconstruida cuando se dé esa orden hasta Mesías, Mashiach, príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Allí hay 2 aspectos, aleluya. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas, léalo conmigo, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, al Mashiach, al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otra vez Jerusalén destruida, aleluya. Y el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, hasta que venga el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En realidad, la profecía de las 70 semanas son 3 versículos: 25, 26 y 27. Empieza con la orden para restaurar Jerusalén y termina cuando se acabe con el desolador. Bueno, vamos entonces a analizarla punto a punto, comprendiendo que segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Bueno, cuando hablamos de 70 semanas, es importante que usted escriba por favor el término hebreo de semana. Y el término hebreo de semana es Shavua. Shavua, así se dice semana en hebreo. Y ese término Shavua en el contexto hebraico no está asociado netamente con días, porque un Shavua en el hebreo se puede referir a 7 días o a 7 años. Diga gloria al nombre del Señor. Y aquí hay un texto que nos va a servir mucho para comprender esto. El libro de Números 14:34 hace un análisis siguiente. Leamos en el nombre de Jesús. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Léalo, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que está asociando allí que cada día representa un año. ¿Cuántos días reconocieron la tierra? 40 días. Y no creyeron y endurecieron el corazón. Entonces el Señor les dijo: 40 años, aleluya, van a llevar las iniquidades. Un día equivale a un año. También es importante, aleluya, que cuando usted y yo estudiemos la profecía de las 70 semanas, hagamos una diferenciación del tiempo de Daniel, cómo se medía, y el tiempo actual. Cuando nosotros hablamos del tiempo antiguo, debemos hacer notar a todo estudiante de la palabra que existía el calendario lunar. El calendario lunar era la forma de calcular los años de acuerdo ¿qué? Al movimiento de la luna. Y por eso se decía que en el calendario lunar casi todos los meses eran de 29 y 30 días. De 29 y 30 días. Por eso el calendario lunar específicamente determina que el año
era de 360 días. Pero en este tiempo nosotros estamos ¿qué? En el calendario gregoriano o calendario solar. ¿Por qué gregoriano? Porque un papa llamado Gregorio, Gregorio XIII fue el que lo trajo y lo hizo generalizado. Entonces, en el calendario solar o gregoriano, los meses tienen 30 y 31 días y el año tiene 365 días. Amén. Estamos claros con ese punto, ¿verdad? Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces cuando vamos a entrar al análisis de las 70 semanas, debemos comprender el primer punto. ¿Qué dice? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese es el primer acontecimiento. Si nosotros tomamos como referencia 70 semanas y esas 70 semanas las dividimos por 7, ¿cuánto tenemos? 490 años. 490 años. Acuérdese que la profecía de las 70 semanas está dividida en 3 fases. Una semana, aleluya, después está hablando de qué? De 12, de las 62 semanas, las primeras 2 semanas y la semana final. Entonces, podemos decir que lo primero es que una semana que equivale a 49 años. Después tenemos las 62 semanas que equivale a 434 años. Y la semana final que equivale a 7 años, dando un total de 490 años. Esos son los cálculos de las 70 semanas de Daniel. Vamos entonces al primer acontecimiento. Sabemos nosotros, aleluya, este dato es importante que lo tome, que después de la muerte de Salomón, Israel se convirtió ¿qué? En un reino dividido. 10 tribus emigraron al norte y establecieron su capital ¿en dónde? En Samaria. Y las otras 2 tribus hacia el sur y establecieron su capital en Jerusalén. Desde ese momento entonces se terminó ese reino unificado, sólido, y se considera ya la división del reino. La parte del norte fue invadido por los asirios. Los asirios invadieron la parte del norte y esto sucedió aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Y la parte del sur, la parte de Judá, en cambio fue invadida ¿por quién? Por los babilónicos, como lo estudiamos la semana anterior, por el rey Nabucodonosor, y esto fue en el año 586 antes de Cristo aproximadamente. Y eso se conoce como ¿qué? Como la cautividad de Babilonia. Nosotros, aleluya, vamos a mirar y vamos a, por favor, analizar que se pueden encontrar 4 decretos de restauración de la ciudad. El primero está en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Allí dice que quien dio la orden para restaurar Jerusalén fue Ciro, el rey Ciro. Pero también hay otra orden en el libro de Esdras, escríbalo, capítulo 5, del versículo 3 al 7. Y esto dice que el que dio la orden fue Darío Persa en el año 519 antes de Cristo aproximadamente. Y hay también otra orden en Esdras, capítulo 7, del versículo 11 al 16, donde Artajerjes le da la orden a Esdras en el año 457 antes de Cristo aproximadamente. Pero hay una cuarta orden en el libro de Nehemías, capítulo 2, del versículo 1 al 8, donde Artajerjes le da la orden a Nehemías, y eso aproximadamente fue en el año 445 antes de Cristo.
para poder nosotros seguir con el tema profético, esta es la orden que más se apega a cuanto al cálculo del tiempo y de los números. Nosotros entonces podemos tomar como referencia la orden en que Nehemías 2 del 1 al 8 registra que Artajerjes le dio la orden a este hombre restaurador para que vaya y reedifique el muro y la ciudad. Nosotros sabemos, aleluya, que 49 años son los que se tardaron aproximadamente en la reedificación de la ciudad. Entonces ahí podemos decir que se está cumpliendo ¿qué? La primera semana. La primera semana, si usted multiplica 7 por 7, son 49 años de la reedificación de la ciudad. Entonces podemos decir, aleluya, que el cumplimiento del primer acontecimiento se da cuando lo narran Esdras y Nehemías, quienes se encargaron de reedificar. Acuérdese que la puerta estaba caída, el muro estaba destruido, habían acabado con la ciudad, pero ellos la reedificaron, la restauraron, cumpliéndose ¿qué? La primera semana de las 70. Bueno, entonces ahora nosotros nos vamos ¿qué? Ahora sí a las 79 semanas que quedan. Las 69 semanas que quedan de Daniel podemos analizarla en un siguiente periodo de 62 semanas. Si usted multiplica 62 por 7, ¿cuántos años son? 434 años. ¿Desde dónde se calcula? Desde la terminación del muro hasta el Mesías. Diga gloria al nombre del Señor. Desde la terminación del muro hasta el Mesías hay ¿qué? 434 años. Si sumamos a las 7 primeras semanas, aleluya, a las 62, estaríamos diciendo que hay en total 483 años. Ya dijimos que la orden de Artajerjes a Nehemías se dio en el año 445 antes de Cristo, más los 49 años reedificando la ciudad. Encontramos ¿qué cosa? 396 años antes de Cristo. Y los 434 de las 62 semanas multiplicado por 7, eso le da la cifra aproximadamente del año 38 después de Cristo. Del año 38 después de Cristo. Sumando los dos acontecimientos, acuérdese que los tiempos se tienen que restar porque son los tiempos antes de Cristo. No es una sumatoria ascendente, sino descendente hacia Cristo. Haciendo esa sumatoria, si usted la hace en casa con simpleza, se va a dar cuenta que la cantidad y el año que le va a salir es el año 38 después de Cristo. Ahora usted dirá, pero el año 38 después de Cristo no coincide con el año 33 que se habla de la muerte de Cristo. Bueno, allí viene la explicación que le dimos hace un momento. Le dijimos que en los tiempos de Daniel se estaba manejando ¿qué? El calendario lunar, y el calendario lunar tenía menos días que el calendario solar o gregoriano. Si usted calcula eso, aleluya, podemos decir claramente que se reduciría aproximadamente del año 38, se reduciría al año 32 o 33, dándose casi de manera precisa al momento en que se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9. La profecía de Zacarías capítulo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Allí se puede decir que se terminarían las 62 semanas.
las 62 semanas. Acuérdese, las primeras 7 semanas, entonces estaríamos hablando de 69. Pero dice la palabra del Señor que una vez que se cumpla las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Aleluya. No por él, sino que se le quitará. La santa ciudad y el templo fueron destruidos por un príncipe que había de venir. Nosotros sabemos que el imperio romano aproximadamente estuvo desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. Y el mismo Señor Jesús dijo esta profecía en San Lucas 21:20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Los historiadores a nivel general saben que la destrucción de Jerusalén se dio ¿en qué año? En el año 70 después de Cristo. Tito, que después se convirtió en el emperador, destruyó a Jerusalén, y aproximadamente en ese año 70 murieron 1.100.000 judíos. 1.100.000 judíos en manos de las tropas del imperio romano. Y la historia dice que como 100.000 fueron tomados como esclavos y los otros esparcidos por el mundo entero. Desde ese momento, desde el año 70 de esta era cristiana, perdieron ya Israel, los judíos, su tierra, y fueron esparcidos por todo el mundo. La semana número 70 ha sido un misterio y un análisis de distintas corrientes. Unos hablan, aleluya, que cuando se destruye Jerusalén ya se cumplieron. Otros dicen que se cumplió la mitad de la semana. Bueno, vamos a mirar nosotros qué es lo que nos alumbra la palabra. Después del año 70 para Israel ha existido ¿qué? Devastación, y ha existido dolor. Todo el mundo conoce que los judíos fueron esparcidos y perseguidos primeramente por los musulmanes, después la llamada Santa Inquisición, que a todo el pueblo judío trataba de acabarlos y de matarlos, y también los nazis alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se conoce la muerte aproximadamente de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Después de ello fueron rechazados de algunos países, fueron expulsados de algunos países, les quitaron sus bienes, les quitaron lo que habían hecho, les quitaron sus tierras. Y ellos, algunas historias dicen que solamente se iban con el conocimiento, y ese conocimiento los bendecía. Pero nosotros sabemos que no es el conocimiento nada más, sino que es el pueblo llamado por Dios, que le dio la espalda al Señor. Pero aleluya, el Dios eterno tiene misericordia y tiene un plan muy especial. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesús? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesús? Bueno, vamos con las 69 semanas. Nos falta la semana número 70. Muchos, aleluya, estudiosos de la palabra, aleluya, abren un paréntesis ahí entre la semana 69 y la semana 70. Ese espacio es conocido como el espacio de los gentiles, o el tiempo de los gentiles, o el tiempo en que el reloj de Dios se detiene para darle espacio al pueblo gentil. La palabra gentil quiere decir común, o quiere decir no judío. Es decir, nosotros somos un pueblo gentil. Y aquí hay unos textos maravillosos que le voy a pedir que los lea o los escuche. Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celos con los que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, escuche por favor, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación que es insensata. Dele gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que allí hay una profecía que habla del pueblo gentil. También Isaías 65:1 dice: Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Aleluya. Fui hallado
por los que no me buscaban. Aleluya. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Adore el hermano querido en el nombre de Jesús. Heme aquí, aleluya. Dios dijo: heme aquí, aquí estoy. Hechos 15:17 dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Puede alabarle al Señor Dios eterno, aleluya. Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso está profetizado, que Israel está endurecido. No se extraña usted cuando va a Jerusalén en este momento y les habla que Jesús es el Mesías. Son capaces algunos muy conservadores de escupirle en la cara si usted dice que Jesús es el Mesías. Y si usted proclama en otra parte que Jesús es el Mesías, se le burlan y dicen: él no puede ser el Mashá, el ungido. Nosotros, dicen ellos, estamos esperando el Mesías, pero este pueblo que no era pueblo, este pueblo que era insensato, este pueblo que no estaba estimado como el pueblo de linaje, ha reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Dios todopoderoso manifestado en carne, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Adórele al Señor, aleluya. El misterio de los gentiles, entonces se abre el paréntesis desde la semana 69 a la semana 70. Ese misterio de los gentiles aproximadamente ya lleva 2000 años. 2000 años está el paréntesis entre el trato de Dios con el pueblo gentil. Se llama un compás de espera. El apóstol Pablo, cuando quiere definir este tema, lo hace en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 5, y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y allí hay unos dos puntos que lo explica el versículo número 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, alabanzas, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? ¿Cuánto le adoran al Rey de Gloria con todo su corazón? Aleluya. ¿Qué está diciendo allí? Que el pueblo gentil tenía un trato especial. De la semana, aleluya, de la semana 69 a la semana 70 se abre un espacio. Dijimos que las 70 semanas se dividen en 3 espacios: 7 semanas primero, 49 años, 62 semanas segundas, y después la semana número 70. Por eso volvamos a la profecía de las 70 semanas. Y ahora el versículo número 27. Si estamos claros, ¿verdad? Aleluya. Estamos claros. Número 27 dice: y por otra semana, esa es la semana número 70. Lea por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿qué cosa? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. ¿Sobre quién? Sobre el desolador. Bueno, vamos a analizar esta última semana, la semana número 70. Cuando la Biblia dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, eso quiere decir que asegurará el pacto, la alianza.
Este tema del pacto, de la alianza, de la unificación, este tema del acuerdo se ha venido dando hace algunos años ya. Y hace algunos años se habla de qué, de que va a haber paz entre quién, entre el pueblo israelí y el pueblo árabe. Siempre se está diciendo el acuerdo de paz, y esto no se da. Cuando nos tocó visitar a nuestros hermanos en Israel, estábamos tranquilamente allí en la casa donde vivía nuestro hermano pastor allá, y empezaban a sonar las sirenas, y en ese momento la gente ya tiene en cada casa un búnker. ¿Qué quiere decir? Un lugar seguro, y todos tienen que ir, creo que es en 2-3 minutos, entrar en los búnkers. ¿Por qué? Porque es una práctica que la hacen allá en Israel, porque los misiles de los ejércitos enemigos están siempre tratando de destruir al pueblo de Israel. Ellos se han hecho búnkers, ellos tienen bien organizado su defensa. Incluso dicen que el espacio aéreo israelita está cubierto, y cuando viene alguna arma nuclear, una arma de misil a querer atacarlos, inmediatamente el espacio aéreo lo repele. Lo que está tratando de decir aquí es que cuando se levante este hombre que va a venir a tratar de gobernar esta nación, hará un pacto. ¿Un pacto de qué? Un pacto de paz. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se sobreentiende, amada iglesia y queridos amigos y hermanos? Que cuando Él dice hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es que ya se venía dando el sacrificio y la ofrenda. Si usted va en este momento, aleluya, a Jerusalén y se va, aleluya, allí al templo, en ese momento no están ofreciendo sacrificio, no están ofreciendo ofrenda. ¿Por qué? Porque no tienen templo. Porque en el lugar donde estaba el templo, en la parte superior, aleluya, está un lugar llamado la Mezquita de la Roca. Está un lugar que le pertenece al pueblo musulmán. Donde estaba el templo de Salomón, donde estaba el templo de Jerusalén, ahora está en manos del pueblo musulmán. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Dice aquí que en esta semana 70 se van a ofrecer otra vez ofrendas y sacrificios. En ese monte de Moria, en ese monte de Sión, se va a volver a hacer sacrificio. Según se conoce, los judíos, algunos que son llamados de la tribu sacerdotal, están ya ensayándose para volver a hacer sacrificios para Dios, pero no lo pueden hacer. Incluso hace unas semanas se dijo públicamente que se había levantado un mashá, un ungido, y algunos de los rabinos le besaban la mano y estaban actuando reverentemente. Todo esto es principio de lo que ya se va a dar en la semana número 70. Algunos dicen que vendrá el desolador y lo asocian, aleluya, con la destrucción de Jerusalén del año 70 en las manos de Tito. Pero no necesariamente se debe pensar así, porque lo que hizo Tito el romano fue una acción que estaba profetizada por Jesús. Pero el que se va a levantar en la semana 70 no es Tito el romano, sino que es el anti-Mashiach, es el anticristo, que lo menciona en el libro de Apocalipsis capítulo número 13. El pueblo musulmán antes va a querer hacer paz con el pueblo de Israel, pero cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? Vendrá destrucción y muerte repentina. Muchos de los ortodoxos judíos ya en este tiempo están preparando el altar de bronce, el propiciatorio, la fuente de agua, los ornamentos. La tribu de los descendientes de Leví se está ensayando para hacer sacrificios, porque quieren volver, aleluya,
a ofrecer sacrificio en el monte de Moria, en el templo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero allí hace 2000 años llegó alguien que dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron: no, se tardó 46 años y tú cómo dices que lo vas a levantar. Él dijo, aleluya, que se refería al templo de su cuerpo. Él descendió a la tumba y en 3 días se levantó. Y uno mayor que el templo es Jesús. Y todas esas piedras, aleluya, fueron para hacer un sacrificio vivo para Dios. Pero ahora vino Dios y los visitó. Pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos los hijos de Dios. Puede alabarle. Puede alabarle. Puede alabarle. La semana número 70 dice: hasta que venga la consumación. ¿Qué quiere decir la consumación? Quiere decir hasta que todo se termine. Y dice la palabra de Dios: y se derrame sobre el desolador. ¿Qué es el desolador? Es el anticristo. La gran tribulación es conocida como la ira del Cordero. Se desatarán los sellos, las copas y las trompetas. Son 3 años y medio de dolor y angustia que jamás se ha conocido en la tierra. Es conocida como la apretura de Jacob, el cinto de Israel, o los 1200 días de dolor. Jesucristo lo profetizó y lo dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, afirmando que la abominación desoladora, aleluya, se había acomodado sobre el templo judío. El apóstol Pablo dice, aleluya, que se levantará el enemigo haciéndose pasar por Mesías y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Este es el inicio de la persecución contra los judíos, a quienes van a huir a los montes, y se va a tornar el momento más complejo. Después de eso viene que la batalla del Armagedón, y cuando las naciones se estén enfrentando en el valle, aleluya, de Armagedón, aparecerá el Señor de gloria con sus santos salvos, aleluya, y con el poder del resplandor de su gloria los destruirá a todos. En el nombre del Señor Jesús hay victoria. En el nombre del Señor Jesús hay poder. Israel se convertirá, pero se convertirá con muerte y dolor, y después vendrá el milenio, que es la restauración de todas las cosas, y el juicio delante del trono de Dios. Y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero vivirán por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. La profecía de las 70 semanas no fue inventada en Hollywood. La profecía de las 70 semanas es una profecía clara, determinante y concreta. Es una profecía para Israel y para Jerusalén. Las primeras 7 semanas, aleluya, desde la orden que se dio para reedificar Jerusalén. Después, aleluya, las 62 semanas que se cumplen con la muerte del Mesías. Y después de esa muerte queda el compás para el pueblo gentil. Aleluya, en ese compás para el pueblo gentil, en esa puerta para el pueblo gentil, en esa plenitud de los gentiles, es que hemos entrado usted y yo, aleluya, porque el Señor de los 2 pueblos hizo uno, derribando la pared que estaba en intermedio, aleluya, y a los que estábamos lejos nos llamó con un amor verdadero y santo. Algunos dicen, entonces el pueblo gentil será salvo después de la gran tribulación. Podemos responder lo siguiente: el pueblo gentil está en el momento de la plenitud de la salvación. Y si la palabra dice plenitud de la salvación, este es el momento oportuno. Este es el día de la salvación. Este es el día de la restauración. Este es el día en que el pueblo gentil puede entrar con libertad en
entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué se puede a pensar el creyente: si yo no me voy esta vez, me iré en la gran tribulación y moriré por Jesús? No, no, no. Esa es una utopía, ese es un pensamiento fantasioso, porque hoy, aleluya, ni siquiera tienes que morir, solamente tienes que declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Dios verdadero, y con Él vivirás por los siglos de los siglos. Oh, aleluya. Hoy estamos en esta fase. Hoy estamos en ese momento. Abra su corazón. Abra su corazón. Hoy estamos en ese momento en que el pueblo gentil debe conocer el amor de Jesucristo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Aleluya. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dele gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se engendran por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Sí o no que se ha preguntado en estos días usted cuánto falta para que venga el Señor? ¿Cuánto falta para que nos vayamos con Él? Usted prenda las noticias en cualquier lugar del mundo y se va a dar cuenta que todo lo que menciona las profecías bíblicas se están cumpliendo. Que todo lo que menciona las profecías bíblicas se están cumpliendo. Solamente estamos esperando el sonido de la trompeta final, en que los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos arrebatados juntamente con Él. Estamos entre la semana 69 a la semana 70. Y en este momento, aleluya, el Señor está salvando a miles de personas.